Yo espero que no me pase lo que me pasó la semana pasada, que por alguna razón no compartí entonces las diapositivas. All right. ¿Se ve bien todo? Sophie, ¿se ve bien ahí la pantalla? Muy bien. Hola hermano, que Dios le bendiga. Estamos ya grabando. Espero que lleguen otros más en esta noche, pero bienvenidos a todos ustedes en esta noche. Qué bueno poder estar de nuevo estudiando la palabra junto con ustedes. Espero que hayan podido ver la primera parte del estudio de Hebreos. Es un libro con muchas enseñanzas para nuestras vidas y les pido que si no vieron la última semana, que fue la primera parte, que lo hagan. Pero en esta noche queremos continuar estudiando y siempre es un privilegio para nosotros cuando enseñamos, cualquiera de nosotros instructores que enseñamos la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad, no lo tomamos ligeramente, pero damos gracias a Dios porque nos permite entonces abrir su palabra y orar y pedir que Dios nos dé sabiduría para entenderla y para ayudarnos entonces a saber mejor las escrituras para agradar a Dios con nuestras vidas. Entonces, en esta noche vamos a seguir con la segunda parte. En esta ocasión no vamos a hacer el estudio de Santiago. La semana que viene estaremos estudiando Primera de Juan y después terminamos con el libro de Apocalipsis. La semana que viene es pregrabada la clase, se le mandará el miércoles y después estaremos en vivo otra vez el día 22 del mes a las 7 para terminar el estudio del Nuevo Testamento. Empezamos ahora en junio el volumen 4, predicación de mensajes bíblicos y ministerio pastoral. Eh, Comienza el lunes 12 de junio y es importante que usted nos dé la información para su centro, cuántos libros van a necesitar. Si usted es un estudiante individual, no es parte de un grupo, debe también dejarnos a saber si va a tomar este curso. Recuerde que el seminario tiene 10 volúmenes y para recibir los créditos y terminar con un certificado debe de hacer el estudio de los 10 libros. Entonces, si usted está solo o sola, usted debe de informar para que entonces tengamos también el libro para usted. Entonces, haga contacto con la hermana Getsy ya esta semana para poder ordenar los libros y lo tenga en tiempo para el comienzo. Y si usted es un nuevo estudiante o sabe de alguien que quiere comenzar, ellos deben de llenar su matrícula y también entonces enviarla a la hermana Getsy. Así que esos son los anuncios para esta noche y queremos entonces entregar al Señor el estudio. Gracias, Padre, por el momento que nos da, Señor, en esta hora, Señor, para poder estudiar y enseñar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu nos ayude a comunicar claramente las enseñanzas de este pasaje que vamos a mirar en esta noche. Y te pido, Señor, que tú edifiques a tu iglesia, que, Señor, el nombre tuyo sea el único que es glorificado y que, Señor, tú muevas el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para entender mejor tu palabra, para, Señor, querer indagar más en tu palabra. Señor, hay tanto gozo cuando estudiamos tu palabra. Señor, tú nos abres nuestro entendimiento, podemos entender mejor, nos llena de gozo, Señor, de alegría. Así que, Padre mío, encomendamos a ti nuestras vidas y esperamos en ti, Señor. Gracias sobre todo por nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro sumo sacerdote, el cual vive para siempre para interceder por cada uno de nosotros. Así que, Señor, te alabamos y te damos gracias. Pedimos por aquellos que están enfermos o tienen seres queridos que están enfermos, algunos hospitalizados, otros, Señor, en casa. Pedimos, Señor, tu misericordia, que tú toques cada corazón, cada cuerpo y, Señor, que tú restaures a cada uno. Y, Señor, manténnos muy cerca de tu corazón es nuestra oración, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, entonces el tema, y esto lo estoy sacando directamente de esta primera parte eh, del libro de ustedes, al final tiene este párrafo donde habla del tema del libro. El escritor de Hebreos escribió a los creyentes para recordarles la importancia de la superioridad de la persona
el sacerdocio y el sacrificio personal de Cristo y para animarlos a dirigirse hacia la madurez en Cristo viviendo una vida de fe. Yo creo que ese es el tono del libro, la superioridad de Jesús y el deseo del autor de influenciar a los lectores, la audiencia, para que ellos sepan quién es Jesucristo y que en lugar de darle la espalda al Señor, dependan en el Señor, el cual es un sumo sacerdote fiel que ora por ellos. Y en él está la misericordia, la gracia y el poder para continuar. Y eso es lo que es el mensaje de este libro para ellos y para nosotros también en esta noche. El mensaje: sin fe es imposible agradar a Dios, y el creyente que desea crecer hasta la madurez, de nuevo el autor repite aquí madurez porque es clave para la interpretación de lo que está tratando de hacer el autor. Crecer hasta la madurez en Cristo deberá practicar los principios de la Escritura por fe. Nos recuerda entonces ese capítulo 11 de Hebreo, que es un capítulo precioso con muchos ejemplos de personas que pudieron lograr grandes cosas y continuar en la fe aun cuando estaban sufriendo porque confiaron en el Señor y su palabra. Algunas de las enseñanzas principales del libro ofrecen muchas, pero solamente quiero enfatizar algunas de ellas. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso se encuentra en el capítulo 1. Miramos esa enseñanza la semana pasada. Cristo es la revelación final de Dios al hombre. O sea, Dios ha hablado de muchas maneras en diferentes momentos, pero habló de manera categórica final por la persona de Jesucristo. Los creyentes deben prestar cuidadosa atención a su salvación y no descuidarla. Eso lo miramos también la semana pasada, el capítulo 2, la primera advertencia. Cristo compartió con el hombre la naturaleza humana para destruir al diablo que poseía el poder de la muerte. Eso también aparece en el capítulo 2. La muerte mantiene a los hombres en la esclavitud del temor, de la cual nos liberó Cristo. Y la superioridad de Jesucristo la vemos en que Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Josué. Jesús es superior a Aarón y el sacerdocio levítico. Y Jesús es superior porque entró al lugar santísimo una vez para siempre. O sea, ese tema lo está continuando a través de todo este libro. El autor quiere que los lectores y nosotros entendamos que no hay nada que se compara al Señor Jesucristo. La situación presente de lectores, solamente como un repaso, no se están desarrollando espiritualmente. Es necesario alentarlos a no ser lentos, sino imitadores de aquello que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a mirar ese texto más tarde. Están perdiendo corazón ante de los conflictos constantes que están experimentando. A lo mejor usted se identifica con esa porción del libro, ya que a veces los problemas de la vida, a veces situaciones bien difíciles que vienen a todas nuestras vidas, a veces una enfermedad, un divorcio, una pérdida, algo que de verdad estremece nuestra fe, ¿verdad? Y a veces perdemos corazón o quitamos el enfoque sobre las promesas del Señor, y Dios nos quiere animar a que confiemos en el Señor y que continuemos, no importa la experiencia que estamos pasando. Entonces ellos tenían ese problema, estaban perdiendo el corazón antes de los conflictos que estaban atravesando. Algunos habían dejado de reunirse en un culto público, por eso está el desafío y la amonestación en el capítulo 10:25, porque eso es lo que estaba tomando lugar. Los cristianos no se estaban reuniendo. Algo había pasado culturalmente, religiosamente, y muchos temían ser identificados como cristianos y no se estaban uniendo, no se estaban reuniendo en casas. Necesitaban perseverar en la fe y saber que recibirían las promesas de Dios después de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en Hebreos?
perseverar hasta el final. El creyente es salvo, Dios le asegura la eternidad, está garantizada, pero Dios quiere que también continuemos hasta el final. Y el libro de Hebreos nos da muchas razones por las cuales podemos depender en Cristo para ayudarnos entonces a continuar y terminar la carrera que tenemos delante de nosotros, como dice Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Y también están siendo tentados a alejarse de la fe. Hebreos 12, 25. Entonces miramos varias de las advertencias la semana pasada. La primera, deslizarse del mensaje que han recibido. Capítulo 2, endurecer su corazón contra el Dios del cristianismo. Capítulo 3. Y en esta noche vamos a estar mirando la 3, alejarse de la fe cristiana. Capítulo 6 y del 4 al 6, pero la unidad es del 5:11 hasta el 6:12. La cuarta y la quinta no la vamos a mirar en esta noche, seguir pecando intencionalmente después de recibir el conocimiento de la verdad. Y la última sería rechazo de Dios. Ahora, cuando miramos las advertencias, compartimos la semana pasada que hay tres puntos de vista. Algunos dicen que lo que enseñan estas advertencias es que uno puede perder la salvación. O sea, el libro fue, dicen ellos, el libro fue escrito a personas de verdad regeneradas, personas creyentes, pero uno puede perder la salvación. Puede ser que algunos de ustedes, pastores que me escuchan, esa es la posición teológica suya, o algunos hermanos que me escuchan esta noche, esa es la posición suya. Y lo que usted hace es que cuando usted lee estas advertencias, usted entonces concluye que lo que está es alertando, amonestando a aquellos que son verdaderamente creyentes, pero que si continúan como van entonces a perder su salvación. Otros dicen que enseñan que uno nunca fue salvo. O sea, lo que el libro de Hebreos está enseñando es que en sí las personas que se les amonesta es para que se den cuenta si están de verdad en la fe o si no están en la fe. Y lo está tratando de ayudar a que continúen perseverando, porque es solamente, dicen ellos, por medio de la perseverancia que uno puede entonces determinar si es salvo o no. O sea, si los lectores de este libro no perseveraron y regresaron al judaísmo, es porque nunca fueron salvos. La primera posición enseña que sí son salvos, pero pueden perder su salvación si no perseveran. La segunda posición enseña que si no perseveran es que nunca fueron salvos. Y la tercera posición enseña que el pueblo judío cristiano estaba en sí al punto de ser disciplinado por Dios por su rechazo de Cristo y por volver al legalismo judío, pero que sí eran creyentes. Así es que tenemos dos posiciones que dicen que eran creyentes y una que dicen que eran personas que profesaban ser creyentes, pero que la única manera que podía comprobar si lo eran o no lo era sería por medio de la perseverancia. All right. Entonces vamos a mirar, vamos a comenzar y si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que usted me siga con su Biblia y a veces haga, subraye, haga ponga una nota en su Biblia, una estrella, algo que le ayude entonces a ver dónde usted quiere enfatizar para que usted mismo también estudie la palabra de Dios. O sea, lo que le voy a dar en esta noche es mi conclusión después de estudiar esta sección de Hebreos 5:11 al 6:20. Y lo que yo deseo y lo que todos deseamos es que todos seamos estudiantes de la palabra de Dios. Y que si usted va a enseñar o predicar a través del libro de Hebreos, igual que cualquier otro libro, que usted lea bastante este libro y que después haga una pauta en cada una de las advertencias y que usted trate de determinar qué es lo que está enseñando cada una de ellas, porque usted tiene una gran responsabilidad delante del pueblo de Dios. Si usted es pastor y usted va a predicar a través del libro de Hebreos, usted tiene una responsabilidad muy, muy grande. Usted puede hacer que una persona dude de su salvación. Usted puede hacer que una persona
tema que va a perder su salvación, o usted va también a influenciar a otros que saben de que están seguros en Cristo a pensar dos veces antes de dejar los caminos del Señor, porque van a tener pérdida de varias cosas en su vida. Así es que su interpretación influye. Usted cuando está delante del pueblo tiene 1 hora o tiene 2 horas para poder enseñar la Biblia y para tratar de edificar la vida de los hermanos y para llamar a los que no son creyentes a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero por eso que yo quiero detenerme un poco más con esta tercera advertencia. Pero es importante que leamos el contexto del capítulo 6, del 4 al 6, en la unidad donde debe de encajar, que comienza desde el capítulo 5, versículo 11, y va hasta el capítulo 6. En sí, hasta el capítulo 6, versículo 20, pero posiblemente vamos a estudiar hasta el 12, pero posiblemente vamos a leer hasta el 20. Así que si tiene su Biblia abierta, y si no, está bien, si no la tiene, me pueden mirar aquí a la pantalla. Él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, él estaba hablando, quiso hablar de Melquisedec, ahí en el capítulo 5, al final, ahí creo que era el versículo 10. Y es un tópico que él va entonces a hablar de nuevo detalladamente en el capítulo 7 acerca de Melquisedec. Pero él dice ahora, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, creo que alguien tomó el control de mi, de mi pantalla y no debe ser así. Ah, no sé qué pasó aquí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ok, press Shift, Alt, R, Shift. Ok, ya creo que tengo el control ahora. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya, fíjense lo que le dice capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, o sea, de obras que no nos salvan. No somos salvos por las obras. Entonces dice el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, realmente diferentes bautismos que los judíos practicaban, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque ahora vienen los 3 versículos que estamos estudiando en esta noche. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena voluntad de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar, y me gusta mucho este texto, solamente para aplicarlo a nuestra vida, que Dios nos olvida de nosotros y lo que hemos hecho por Él en la obra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
pero deseamos que cada uno de vosotros, parece que había algunos específicamente que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, hay varias interpretaciones de esta sección. Algunos cristianos dicen, algunos maestros, pueden perder su salvación de manera permanente. Esa es una posición cuando se estudia Hebreos 6 del 4 a 6. Ya hemos hablado de esto un poco. Una segunda posición es que cristianos pueden perder su salvación, pero pueden ser restaurados. Tercera posición, cristianos pueden perderse o perder su recompensa, pero no su salvación. Cuarto, el pasaje habla de personas que profesan ser creyentes, pero no son regenerados. Cinco, el pasaje es hipotético. Si esto pudiera pasar, ¿verdad? Entonces no pudieran ser restaurados al arrepentimiento, dicen ellos, pero es algo hipotético, no algo que va a pasar. Y el 6, el pasaje no habla de la salvación personal, sino de asuntos mayormente judíos cristianos. O sea, le doy estas 6 interpretaciones porque, de nuevo, para que usted se dé cuenta de que los creyentes hemos estado estudiando este pasaje por cientos de años y que fieles cristianos, hermanos en la fe, como usted y yo somos, no siempre llegan a la misma conclusión. All right? Entonces, es un pasaje, probablemente el pasaje más difícil de interpretar en esta epístola y uno de los más difíciles en todo el Nuevo Testamento. Entonces, diferentes estudiosos de la palabra de Dios, diferentes pastores, han llegado a una conclusión diferente. Dice Gleason en su libro sobre Hebreos que desde el principio, desde el primero, segundo, tercer siglo de la iglesia, hay diferentes opiniones. Entonces estamos hablando de casi 2000 años, ¿verdad? Que este tema de Hebreos se está debatiendo. Novato dijo que era rechazar la restauración de aquellos que negaron al Señor en la persecución. En su mente, Dios está diciendo que cuando un creyente niega al Señor porque fue perseguido y fueron esforzados a tener que decir que eran seguidores de Cristo o no y lo rechazaron, esas personas no pueden ser restauradas, que ese es el significado aquí del pasaje. Crisóstomo dijo que la imposibilidad de ser bautizados una segunda vez. Calvino, solamente unos 500 años atrás, dice que es el pecado imperdonable. Y Wesley enseñó que los que apostataron de la fe, cuyas personas no se podrán arrepentirse otra vez. O sea, negaron la fe, negaron a Cristo, se fueron para el mundo, se fueron para otra religión, se convirtieron ateos, lo que sea. Y esas personas jamás podrán ser restauradas o llevadas al arrepentimiento. O sea, vemos aquí también que hay grandes hombres en la historia de la iglesia que han tenido que luchar con esta porción de la palabra. Entonces, Hebreos 6, del 1 al 8, lo que yo encuentro ahí es que es el juicio que vendría por falta de inmadurez, lo cual llevaría a muchos a abandonar los caminos de Cristo. Lo que yo veo ahí en el capítulo 6, del 1 al 8, es un juicio de parte de Dios que vendría sobre aquellos que porque eran inmaduros y estaban como estancados en esa inmadurez. Y yo le voy a enseñar por qué estoy diciendo esto. Eh, esa inmadurez los llevaría a ellos a reconsiderar a Jesús como el Mesías y regresar al judaísmo. Y como tal, esto traería de parte de Dios un juicio. ¿Qué clase de juicio? Bueno, vamos a mirar un poco más cuidadosamente aquí. Hebreos 6, del 1 al 8, tiene que ver con la inmadurez de los lectores, pero no su incredulidad o salvación por gracia. O sea, lo que yo creo que este pasaje, porque recuerden, lo vamos a interpretar a la luz de la unidad entera,
comenzando con el capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 12, tiene que ver con inmadurez. Y no está cuestionando, en mi opinión, si los lectores son creyentes o no. O sea, ya usted sabe qué posición yo voy a tomar, ¿verdad? Porque no creo que se está refiriendo a la pérdida de la salvación o que nunca fueron salvos. Creo que cuando miramos cuidadosamente lo que él les dice, lo que él les escribe, creo que tenemos que concluir de que estamos hablando de personas que son creyentes, personas regeneradas, personas que estaban sirviendo al Señor y tenían cierta reputación y muchos de ellos continuaban sirviendo al Señor hasta el momento que el autor escribió esta epístola. Entonces yo creo que tiene que ver con incredulidad en su caminar con Cristo, pero no está puesta en duda la salvación, ya que la salvación es por gracia y nunca es por obras. La inmadurez en Cristo, mis hermanos, por tanto, es algo serio y por muchas razones que vamos a hablar de ellas al final. Pero si tenemos a creyentes inmaduros que son apáticos, que no le importa la palabra, que no le importa servir al Señor, que van o no van a la iglesia, que vemos su vida, que de verdad no vemos mucho fruto en su vida de dedicación, a lo mejor están pasando algunas dudas en su vida. Dice que el 50%, hace poco se hizo un estudio de Barna aquí en los Estados Unidos, que el 50% de los jóvenes, estamos hablando de jóvenes entre 12 a 18 aquí en los Estados Unidos, dudan de su fe. Entonces, si tenemos creyentes que son inmaduros, esa inmadurez nos puede llevar hasta un punto, si llega una crisis en su vida o viene algún problema donde tienen que entonces confesar a Jesucristo, para muchos de ellos van a reconsiderar su postura hacia Jesús. Y eso es más, en la historia de la iglesia, y usted va a estudiar el libro número 9, que tiene que ver con la historia de la iglesia, encontramos creyentes que cuando fueron presionados, fueron perseguidos y confrontados con su lealtad al rey, o al emperador, a Roma o a Jesucristo, escogieron a Roma por miedo de la persecución, de la muerte, ser encarcelado. Y eran creyentes, y sabemos que eran creyentes porque entonces también la iglesia tuvo que entonces crear un patrón, una manera para poder reintegrar a esa persona que habían negado a Jesucristo otra vez a la fe cristiana. Entonces, y muchos de ellos después dice la historia que cuando fueron perseguidos y confrontados en esta ocasión sí dieron su vida por Cristo. Pero la inmadurez es algo que puede de verdad afectar a cualquiera de nosotros si nos descuidamos. Y tenemos muchos hermanos en la iglesia que son inmaduros y hay mucho peligro en la inmadurez. Ahora, esta sección del capítulo 5, 11 al 6, 12, y al en su Biblia usted puede escribir unidad 5, 11 al 6, 12, forma lo que en el estudio de la palabra, la interpretación, es conocido como un inclusio. Un inclusio significa que hay una unidad que comienza con una palabra, una frase, y termina esa unidad con la misma frase o palabra. O sea, está incluido en ese conjunto de textos bíblicos el significado y la interpretación de esos textos bíblicos. Entonces, inclusio es tener un comienzo y un final. Y entonces crea una unidad de pensamiento y de interpretación. Entonces, eso lo encontramos en el 5.11 y en el 6.12. Fíjense ahí lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Recuerda que él quería hablar de Melquisedec. Ese tema lo va a tomar de nuevo en el capítulo 7, pero por ahora tiene que lidiar con un problema bien serio en la iglesia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. La palabra nothroi o nothri, dependiendo cómo usted pronuncia en griego, significa tardos o perezosos, lentos. Entonces le dice, ustedes os habéis hecho perezosos, lentos, tardos para oír. Y al final, en el versículo 12, capítulo 6, 12, es la misma palabra griega, a fin de que no os hagáis perezosos, tardos,
lentos, ¿verdad? De oír, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia, perdón que no puedo ver aquí, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea, lo primero que yo quiero que ustedes noten aquí y anoten en su cuaderno, si están tomando notas o en su Biblia, hacer, si usted quiere, un paréntesis del capítulo 5, versículo 11, terminarlo ahí o cerrarlo en el capítulo 6 al 12. Usted tiene que interpretar el capítulo 6 del 4 al 6 en esta unidad, porque esto forma un inclusio, un pensamiento. Y la palabra nothri o nothroi es clave porque aparece al principio y al final. All right? Eso es importante. Tome nota de eso en su Biblia o en su cuaderno. Esto es importante en nuestra interpretación. ¿Por qué? Porque todas las advertencias que el autor les da en el capítulo 6, del 1 al 8, es dirigida al mismo grupo. Haga nota. No estamos hablando de dos diferentes grupos. Al grupo que le habla en el capítulo 5, versículo 11, es el mismo grupo que le está hablando en el 6, 12. Y todo lo que le va a decir a ese grupo es para ellos, es el mismo grupo. No estamos hablando de dos diferentes grupos. Tiene que ver con su falta de madurez en el Señor. De nuevo, repito, no es cuestión de su regeneración o pérdida de salvación. En mi opinión, creo que está hablando de el factor inmadurez. Ahí está lo que quiere resaltar. Y todo lo que dice tiene que ver con motivarlos, influenciarlos a que continúen en su jornada cristiana y no sigan siendo tardos, perezosos, lentos. Le Sí, está claro. tratando de animar hacia el crecimiento. No, pero ¿qué Buenas pasa? noches. Si alguien acaba de entrar, por favor, de apagar su micrófono. Ahí está el icono. Lo puede marcar ahí para que no vamos a escuchar su conversación. Entonces, tiene que ver con madurez, no es cuestión de regeneración, si eran salvos, nacidos de nuevo o no, o pérdida de salvación. Entonces, el problema de los hebreos, ¿ok? Lo encontramos ya, ahora vamos a ver, hice ese comentario generalizado, vamos ahora a mirar detalladamente. Dice el versículo 6, 11, 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho. Fíjense, la palabra ahí en el griego es lo que conocemos como un verbo activo perfecto, lo cual significa, mis hermanos, ese verbo activo perfecto, que ellos se hicieron tardos para oír en el pasado, en algún momento en el pasado, pero los resultados continúen hoy, en el presente. Es como si ellos habían ya decidido permanecer en un estado de inmadurez. La presión para serle fiel a Cristo era tal que ellos habían llegado a la conclusión de que no iban a continuar. No es como una cosa ocasional, una cosa de vez en cuando. La idea del verbo aquí es algo que ya ellos han determinado. Vamos a ser lentos, perezosos, tardos para oír. Entonces después continúa y dice, porque debiendo, hermano, por favor, apaguen sus micrófonos si están entrando en esta noche. Ya yo había automáticamente silenciado a todo el mundo, pero cuando usted entra, usted puede abrir su micrófono o cerrarlo si lo abrió. Por favor, de apagarlo. Porque debiendo ser ya maestros. Entonces, ¿cómo usted le va a pedir a una persona que no conoce a Cristo que deben ser maestros de la palabra de Dios? O sea, aquí se le está hablando a personas creyentes, se le está dirigiendo a personas regeneradas, nacidas de nuevo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, y eso lo define él después en el capítulo 6, del 1 al 3, eso lo leímos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado, la misma palabra en el griego que aparece
en el versículo 11 es un verbo activo perfecto. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que es un niño. Y es muy peligroso cuando una persona es un niño espiritual. Es bueno porque muchas veces hay sed y hambre por la palabra de Dios, pero también cualquiera puede venir y le puede contar cualquier cosa y lo puede aislar de los caminos del Señor, aunque son santos posicionalmente delante del Señor, apartados para el Señor. En la práctica son inmaduros. Entonces él le dice que esto está caracterizando a una persona que es un niño. Ustedes son niños, ustedes no han crecido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, por la frecuencia, ¿verdad?, de hacer y obedecer la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora miramos en el capítulo 6, y no voy a leer de nuevo el capítulo 6 del 1 al 3, y ya lo leímos, donde habla de los rudimentos y lo demás, que los lleva a que deben de ayudarlos a continuar si es la voluntad de Dios. No lo voy a leer otra vez, pero ahora llegamos entonces en sí a estos 3 versículos, donde encontramos la parte central de la advertencia número 3. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena voluntad, buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿cuál es la solución a Hebreos 6, 4, 6? Bueno, como ya lo dije, diferentes comentaristas, diferentes iglesias, denominaciones, teólogos, pastores bíblicos que estudian bien la palabra de Dios, han llegado a diferentes conclusiones. Yo le di 6 posiciones hace un momento. O sea, esta es la posición que yo tengo en este momento. Yo he evolucionado mucho en mi vida en términos de mi interpretación de la palabra de Dios en algunos pasajes bíblicos, pero aquí estoy hoy, ¿entiende? Entonces, yo no sé dónde está usted en este momento sobre este pasaje, o si es la primera vez que usted ve ese pasaje, o nunca de verdad se había detenido para estudiar cuidadosamente este pasaje. Pero ¿cuál es la solución a Hebreos 6, 4, 6? Vamos a tratar eh, ahora un poco más detalladamente esta sección. O sea, y recayeron, dice, imposible de ser renovado para el arrepentimiento, dice en esencia estos 3 versículos. Bueno, la palabra recaer o recayeron para pesondas si no me equivoco, es un participio de parapipto. Significa caer. La palabra para es al lado de algo. Caer al lado de o faltar en algo. Apostatar. O sea, se puede traducir en diferentes maneras. En el Antiguo Testamento la palabra quiere significar actuar infielmente hacia el Señor. Es la idea de esta palabra en el Antiguo Testamento. Cuando miramos la Septuaginta, la LXX, es la traducción, solamente para recordarle la memoria, es la traducción del hebreo al griego. Hermano, por favor de apagar su micrófono, por favor, hermanos, hermanas, miren su micrófono y asegúrese de apagar su micrófono. Muchas gracias. En la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, una Biblia, ¿verdad? Que la traducción alrededor del año 250 antes de Cristo, y fue la traducción o la versión que la iglesia primitiva usaba frecuentemente. Traduce esa palabra como pecar, o sea, recaer, faltarle al Señor, apostatar, actuar infielmente a Dios o hacia Dios, pecar contra Dios.
Y el concepto de esa palabra, aunque es una palabra diferente en el griego, la encontramos en Hebreos 3:12. En Hebreos 3:12 le dice el autor, mirar, hermanos, o sea, le llama hermanos, estos son hermanos en Cristo. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y esto lo enseñamos bueno, la semana pasada, que la incredulidad aquí no es no tener fe en Dios, sino no querer la promesa de Dios, cuando Dios lo estaba enviando a la tierra prometida, ¿verdad? Y ellos dudaron, no creyeron a la palabra de Dios, fueron incrédulos, no hacia Dios, sino a la promesa de Dios. Entonces, él le dice, mirar hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. O sea, está asumiendo de que aún los hermanos en Cristo, a los lectores, ¿verdad? Pudiese llegar un momento que ellos también se apartaran del Dios vivo. Los hebreos estaban en peligro de recaer igual que la generación del Éxodo. La semana pasada creo que amplié bastante la importancia de situar el contenido de Hebreos en la desobediencia en Cades Barnea en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, ¿verdad? Ese es el contexto. Y usted tiene que estudiar también el Nuevo Testamento a la luz de lo que cita sobre el Antiguo Testamento o aquello a lo cual se refiere para ayudarlo en su interpretación. Entonces, él dice, la advertencia en sí ahora, dice, es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Si recaen, ¿okay? Si actúan infielmente, si pecan contra el Señor, si cometen el pecado de apostatar contra el Señor, es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, primero, la razón por la cual los creyentes que recaen de esta forma o modo, como vemos aquí en esta carta, no pueden ser renovados al arrepentimiento es porque su decisión les impone por parte de Dios un juicio final y decisivo. Déjenme repetir. La razón por la cual los creyentes que recaen no pueden ser renovados al arrepentimiento es porque su decisión de apartarse, de pecar, de actuar infielmente contra el Señor, de pecar contra Él, de manera final, darle la espalda al Señor. En el caso de algunos de la audiencia del libro de Hebreos, es porque esa decisión por ser perseguido, por temor, porque le estaba costando mucho ser cristiano, el confesar a Cristo, lo que sea, y estaban considerando regresar al judaísmo. Esa decisión les impone por parte de Dios un juicio final y decisivo. O sea, si regresaban al judaísmo, ¿ok? Era como un juicio de parte de Dios que entonces los mantendría aislados de los caminos del Señor. Sería un juicio decisivo de parte de Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo usted sabe eso? Bueno, tenemos un ejemplo, el ejemplo de Esaú. En Hebreos 12, 16 al 17, en la nueva traducción viviente, dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos, no estimó sus derechos, ¿verdad? Sino los vendió, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Y ahora fíjense lo que dice. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, si ustedes se recuerdan la historia, regresó a Jacob y quiso que Dios, a Isaac, que Dios le bendijese, pero ya era muy tarde. Dice, para un simple plato de comida, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era, que dice, demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. O sea, la decisión que él tomó de rechazar aquello que era
fundamental para la bendición que Dios tenía para su vida. Y él lo rechazó, no le dio la importancia. Eso selló la decisión que él tomó. Y como consecuencia había un juicio final de parte de Dios, que aunque él quería y trató de cambiar su mente y decir, quiero esa bendición, ya era muy tarde. O sea, lo que estamos diciendo en esta noche, mis hermanos, de forma de aplicación, es que hay consecuencia del rechazo de Dios. Eh, un rechazo pequeño, momentáneo, cotidiano o final. Hay consecuencias cuando rechazamos a Dios en nuestra vida. Y a veces hay decisiones que tomamos que aunque querramos cambiarlas, ponen en acción una secuencia de resultados o consecuencias que no podemos cambiar, ni aun si nos arrepentimos de ellas. O sea, hay decisiones que a lo mejor uno también ha tomado en la vida que ha entonces marcado un patrón para nosotros, ¿verdad? Aunque Dios perdona y todo, pero hay decisiones que hemos tomado que nos marcan, nos sellan y con ellas se unen consecuencias que provienen de esa mala decisión que hemos tomado. Y aunque Dios nos perdone, estamos como sellados ya. Y Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8, eso lo entendemos, pero tengamos cuidado con decisiones que tomamos en nuestras vidas, en toda manera, ¿verdad? Cuando le decimos no a Dios de manera repetida e insistente, es como si sacrificamos la oportunidad de continuar escuchando su voz. Si usted le continúa diciendo no a Dios y Dios le trata de hablar, es como le pasó a Faraón, que continuó endureciendo su corazón, aunque él era incrédulo. Pero nosotros como creyentes, si Dios está tratando de llamarnos la atención y somos duros de servicio, como fue el pueblo en el Antiguo Testamento, llega el momento que es como ya no escuchamos la voz de Dios. Hay como un juicio que Dios pone sobre nosotros, donde entonces nos sella en una condición. Y continuamos, y ya lo único que le falta a Dios es llevarnos prematuramente al cielo, porque ya de nada valemos aquí en la tierra. No podemos caer en la trampa, ni en las manos, ni en el poder del enemigo, ¿verdad? Tenemos que huir del diablo y de las tentaciones, porque podemos entonces esclavizarnos de nuevo cuando somos libres ante el Señor. Tengamos cuidado. Como resultado, no podemos continuar sirviendo al Señor y gozándonos de las bendiciones de una relación íntima con Él. Si usted le dice que no al Señor y el Señor le está llamando, usted sigue diciéndole no, usted va a sacrificar esa bendición de intimidad con el Señor, de servir al Señor y de todo lo que viene a nuestra vida cuando le somos fieles a Jesucristo. Esta audiencia en hebreo estaban a punto de sacrificar, si no su salvación eterna, sí estaban en punto de sacrificar la bendición de haber caminado con Cristo, haber sido usado por el Señor para ministrar a otros y la bendición de que viene a uno cuando uno sirve al Señor y los galardones, el reino que vendrá en el futuro y lo demás. Esto es la consecuencia del pecado de la apatía y renuncio de la fe, y de acuerdo a Hebreos 6, es el juicio de Dios sobre aquellos que quebrantan su asociación con Cristo de manera definitiva. No sé cuántos de ustedes saben esta historia. Eh, la historia se ha circulado bastante. El Billy Graham, el evangelista, mano derecha, escribió de esto, ya él está con el Señor, pero hace muchos años atrás, cuando Charles Templeton, el señor a la mano izquierda, y Billy Graham a la mano derecha, comenzaban su carrera evangelística como evangelistas, Dios les usó grandemente por años a los dos. Charles Templeton era de Canadá y sirvió mucho a Canadá, en otros países. Y Billy Graham era de los Estados Unidos y Dios lo usó grandemente en este país y alrededor del mundo. Y Dios lo usó y dieron fruto en sus campañas evangelísticas y lo demás. Pero en un momento en la historia de Templeton, él decidió ir a un seminario
Y el seminario que él escoge para ir a estudiar es un seminario que no creía en la inspiración de la palabra de Dios. Y como consecuencia de no creer en la inspiración de la palabra de Dios, comenzó entonces a dudar o le enseñaron a que dudaran ciertas partes de la palabra de Dios, doctrina de la palabra de Dios. Y en lugar de ser una bendición, este seminario para su vida fue una maldición. Y él regresa a Canadá y en lugar de predicar a Cristo como el único Salvador, comenzó a poner duda en las personas con las cuales él eh, compartía y hablaba. Y aunque Billy Graham y Charles Templeton siguieron siendo amigos por muchos años, la vida de Charles Templeton como siervo de Dios llegó a un fin. Nunca fue usado de nuevo como evangelista. Perdió algo. Billy Graham, por otro lado, cuando fue confrontado con tener duda en su mente sobre la Biblia, hizo un convenio con el Señor y le dijo, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo creer todo lo que está en la palabra de Dios y, y predicaré el Evangelio hasta el último día de mi vida. Y así fue. Billy Graham pudo hablarle a millones de personas a través de su vida. Yo conozco personas en mi familia que estuvieron en campañas de Billy Graham y conocieron a Cristo por medio de su predicación. Dos creyentes, dos evangelistas, dos siervos de Dios que Dios usó por años predicando la palabra de Dios. Uno se dejó ser eh, confundido, cuestionó sin buscar respuestas y dejó el camino del Señor y hasta ahí llegó su ministerio evangelístico. Creo yo que Dios trajo un juicio sobre su vida como consecuencia de su pecado, no algo que Dios quería para él. Billy Graham, por otro lado, Dios lo usó grandemente. Ahora, algunos dirían que Templeton nunca fue salvo. Otros que Templeton perdió su salvación, pero posiblemente su rechazo de Jesús lo localizó en un estado de incredulidad como juicio de Dios. Rechazó a Cristo y Dios no le dio la oportunidad de regresar al arrepentimiento. Ahora, esto no significa que necesariamente que nunca conoció al Señor. Eso solamente el Señor lo sabe. Conocemos de jóvenes y adultos, y a lo mejor usted también, que caminaron con Jesús, dieron fruto en sus vidas y hoy no están caminando con el Señor. En los últimos años estamos viendo un fenómeno grande. Muchas personas dejando los caminos del Señor. Están cuestionando la palabra de Dios, están redefiniendo, reinterpretando textos bíblicos que para nosotros la fe ortodoxa, histórica, tradicional, ha sido simple y obvio lo que enseñan, pero están cuestionando, están creando como un sentir espiritual propio. Y esto está pasando alrededor del mundo, pero aquí en los Estados Unidos bastante. Entonces, conocemos personas que dieron fruto, caminaron con el Señor, Dios lo usó y hoy no caminan con el Señor. Ahora, esto no significa que todos los que se apartan de Jesús fueron realmente creyentes, nacido de nuevo, porque solo Dios sabe el corazón del hombre. O sea, yo no voy a determinar y decir esta persona es o esta persona no es. Solamente Dios sabe, ¿verdad? El corazón de una persona. Entonces hay personas que dicen ser y no lo son. Muchos que rechazan a Cristo de manera permanente o se alejan de Él, quizás nunca fueron salvos. Pero las promesas, lo que quiero decir es esto, las promesas de vida eterna, por gracia, por medio de la fe, son garantizadas no por las obras hechas por el hombre, sino por la obra expiatoria de Jesús en la cruz, una vez para siempre. Entonces tenemos el ejemplo de Isaú. Esta inhabilidad de arrepentimiento sería como un juicio de Dios sobre sus hijos que se rebelan contra el Señor y sus caminos. Dice Gleason en su libro que la palabra recayeron puede referirse o al pecado de la apostasía o rechazo de Cristo o a un estado permanente de inmadurez y falta de compañerismo con cristianos por miedo de la persecución de los judíos. O sea, la idea del autor sería esta.
es como si tales judíos cristianos se estarían uniendo a sus compatriotas en pedir de nuevo por la crucifixión de Cristo. O sea, el momento que se apartaban de la fe cristiana y se unían a los judíos no creyentes, no mesiánicos, era como si ellos estuvieran otra vez pidiendo por la crucifixión de Cristo. Se estarían uniendo al Israel, el cual no había creído en Jesús, el Mesías, y como tal serían juzgados juntamente con ellos. Tal rechazo de la obra expiatoria de Cristo y abandonar los caminos del Señor por regresar al judaísmo sería algo final y merecería el juicio de Dios. ¿Y qué de otras explicaciones alternativas? Porque dije, hay otras posibilidades, ¿verdad? Aquellos que dicen se pierde la salvación. O sea, Hebreos 6 enseña que uno puede perder la salvación. Y como dije al principio, a lo mejor pastor, es su posición, o hermano líder que me escuchan esta noche, esa es su posición y yo respeto las posiciones bajo la sombría del cristianismo, ¿verdad? Mientras que seamos trinitarios, creamos en la inspiración de Dios, de la palabra de Dios, vamos a llegar a diferentes conclusiones y yo las respeto, ¿ok? Pero aquellos que dicen que lo que está enseñando Hebreos 6 es que se pierde la salvación. No creo que es pérdida de salvación eterna, a lo que se refiere el pasaje. Primero, le voy a dar dos razones. Primero, por el contexto de la desobediencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, de nuevo, los invito a que interpreten estas advertencias a la luz del contexto de la desobediencia del pueblo de Dios, escogido de Dios ya, salvo por el Señor, pero que se rebelaron contra él en el desierto. Ese es el contexto del Antiguo Testamento. Y segundo, porque el juicio sobre el pueblo no fue perder la eternidad con Dios, sino juicio terrenal por medio de andar en el desierto por 40 años. Esa generación incrédula no fue permitida entrar en la tierra prometida. Y creo que es pérdida de algo básicamente terrenal lo que ellos peligraban cuando dejaban los caminos del Señor. Iban a perder algo. El conocimiento del Señor aquí, que es íntimo, de servir al Señor, el compañerismo con creyentes, lo demás, etcétera, etcétera. Algunos dicen, y a lo mejor usted tiene esa posición, que aquí se refiere solamente a creyentes que solo profesaban ser creyentes. Esta es una interpretación muy popular en la iglesia evangélica hoy, que se refiere a solo profesantes, que en sí el autor no sabía si eran creyentes o no eran creyentes, pero que el influenciarlos, motivarlos a la perseverancia es lo que entonces determinarían si eran creyentes o no. Entonces aquí era por tratar de dividir o separar quién de verdad era creyente y quién era aquello que solamente profesaban ser creyentes. Y si recaían, era porque eran una persona, un creyente en comillas, que profesaba, pero nunca fue de verdad creyente. Entonces están lo que dicen que son los profesantes. Pero no creo que se refiere a simplemente creyentes profesantes, porque las experiencias espirituales descritas en los participios, en los versículos 4 y 5, describen, creo yo, la experiencia de verdaderos creyentes. Los incrédulos no regenerados no tienen esta experiencia en el Señor o con el Señor, ni tampoco serían amonestados a marchar hacia la madurez en Cristo, algo que está haciendo el autor desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 12. Fíjense las características de los lectores en el capítulo 6, 4 al 5. Dice que fueron iluminados. Es un participio pasivo auristo que significa en el griego algo que sucedió una vez y pasó en el pasado. No es algo que se repite, no es una cosa que será en el futuro, sino participaron de algo. ¿Qué fue? Fueron iluminados. ¿Ok? Gustaron del don celestial. Dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y algunos dicen, bueno, fueron partícipes en el sentido que simplemente saborearon un poco las cosas del Espíritu, pero en sí nunca fueron regenerados, nacidos de nuevo en el Espíritu. Pero interesante, esa palabra en el griego para participar es la misma palabra que en el capítulo 2 en Hebreos se usa para hablar de Jesucristo que participó de la muerte. O
sea, Jesús no saboreó la muerte. Jesús en sí muere completamente, literalmente por todos nosotros. Y es la misma palabra que entonces usa aquí el autor en este capítulo para hablar de aquellos que participaron del Espíritu Santo. Dice que estos son los que gustaron de la buena palabra de Dios. Y entonces dice que gustaron de los poderes del siglo venidero. Vieron milagros, a lo mejor Dios hizo un milagro en su vida, vieron señales y prodigios, pero estas personas tenían las características de una persona que conocían al Señor. Por lo menos yo interpreto estos participios, estas palabras, esta frase de esta manera. Estas características representan, en mi opinión, a verdaderos creyentes hermanos en la fe, regenerados por el Espíritu Santo. El texto nos lleva a adoptar, creo yo, esta interpretación. Disciplina por la inmadurez espiritual. El pasaje enseña que la falta de madurez cristiana puede llevar a un creyente a retroceder al mundo o apartarse de los caminos de Dios, lo cual traería la disciplina de Dios como juicio aquí en la tierra. O sea, va a haber una consecuencia. En el cielo, cuando vamos delante del Señor, en el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y tendremos que dar cuenta de todo lo bueno y lo malo que hicimos. Ahí se nos va a recompensar. Tendremos que dar una cuenta delante del Señor de lo que hicimos con los dones que Dios nos dio, con el llamado que Dios nos dio. Y habrán cosas malas que hicimos por las cuales tendremos que darle cuenta al Señor y no recibiremos entonces recompensa por esas cosas. Pero habrá muchas cosas que usted y yo hemos hecho que ha glorificado a Dios, que ha honrado a Dios y por ellas Dios nos va a recompensar. Y entonces, ¿qué significa? Que algo será diferente para mí en el reino y milenial de Cristo y en la eternidad, que a lo mejor será diferente para otros que no fueron recompensados. Algunos tendrán más recompensa que otros, pero tiene que ver con su fidelidad y su perseverancia, o sea, continuar hasta el final glorificando a Dios, no importa qué venga a su vida. Pero Hebreos 6 no se refiere a la pérdida de la salvación en Cristo o la vida eterna con Dios, ya que esta no es por obras. Aquí el énfasis son las obras, continuar fiel, reuniéndose los unos a los otros como creyentes, no dejar de reunirse, continuar ministrando a los santos y etcétera, etcétera, etcétera. Esos son obras. Entonces aquí no se está refiriendo porque nadie a esto, porque nadie es salvo por las obras, ya que esto no es por obras, sino siempre por gracia. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El problema radica en No, de no la marchar chiquita. hacia la perfección, lo que Jesús Ahora logró de aquí todas en la las. tierra por sus sufrimientos. Yo no Por, quiero fa- por de la favor, notición. hermanos y hermanas, apaguen su micrófono que se le está escuchando. Gracias. Si usted acaba de entrar o sin querer Tu encendió su carpeta. micrófono, apágalo, por Toma, favor. Les ¿qué? pedimos, apaguen su micrófono, se me escucha. Dice que el problema radica en no marchar hacia la perfección, lo que Jesús logró aquí en la tierra por su sufrimiento, capítulo 5, 7 y 8, y era la voluntad de Dios para los lectores del libro, al igual que para cada uno de nosotros, marchar hacia la madurez. Entonces, Hebreos 5, 7 y 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, aquí estamos viendo que Dios está dando el ejemplo del hijo, ¿verdad? Encarnado, ¿verdad? Que en su humanidad sufre. Por lo que padeció, aprendió algo, ¿qué? A obedecer a Dios, en las buenas, en las malas. Pero fíjense ahora lo que dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, o sea, no en su esencia como Dios, pero aprendió ciertas cosas. Aprendió a obedecer, por ejemplo, la palabra de Dios al dar su vida en rescate por la humanidad. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra perfeccionado es teleothis, de teleo,
Es un verbo, significa perfeccionar, madurar o terminar. O sea, Jesús fue completamente preparado, perfeccionado, madurado como hijo. ¿Por medio de qué? De su sufrimiento. Ahora miren esa palabra que le acabo de citar aquí del griego, porque va a aparecer otra vez. Hebreos 6:1. Por tanto, le está diciendo aquí a los hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A qué dice? A la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y ahí dice, de lo que dice, la palabra perfección, utita, teliotita, de teliotis, es un sustantivo. O sea, con Jesús es lo mismo, pero es un verbo. Aquí es un sustantivo, pero la raíz es igual, perfección o madurez. ¿Qué está haciendo el autor con la comparación de Jesús y ahora con los hebreos? El autor, mis hermanos, desea apuntar a Jesús como el ejemplo de la perfección o madurez. ¿Cómo? Por medio del sufrimiento. El punto principal sobre lo cual los hebreos estaban vacilando en su compromiso con el Señor. O sea, él levanta a Jesús como ejemplo del Hijo de Dios, que a causa de sus padecimientos fue perfeccionado. Y ellos estaban padeciendo también. Habían padecido, estaban sufriendo, iban a continuar sufriendo, pero era parte del proceso que Dios iba a usar para la madurez de ellos. Es lo que Dios hace en mi vida. Yo tengo muchos testimonios de cómo Dios ha usado momentos de obediencia, desobediencia, crisis, problemas en mi vida, que han marcado mi vida. Y a través de esos padecimientos y esos sufrimientos es lo que Dios ha usado para moldear mi vida y ayudarme a continuar en la madurez. En el capítulo 12 habla de esto también. No vamos a poder mirar allá. Entonces, disciplina por la inmadurez espiritual. Por lo tanto, los creyentes en hebreos, si recayeron, perdieron algo. No sé si recayeron o no, pero si recayeron, perdieron algo de la herencia de Dios preparado para los hijos que perseveran hasta el final. Segundo, la analogía basada en la agricultura demuestra que el creyente puede ser bendecido o juzgado, capítulo 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe de lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe, que dice, bendición de Dios. Pero la que produce espinos, la misma tierra, ¿ok? Algunas producen algo que le bendice, otras que maldicen. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, rápidamente, inmediatamente, usted ve ciertas palabras aquí y usted dice, oh, ¿no ve? Se está refiriendo a que estos creyentes, si rechazaban al Señor, iban a ser quemados en el infierno. Eso es lo primero que viene a nuestra vida, porque tenemos la tendencia de no darnos cuenta o reconocer, mejor palabra, de que palabras en la Biblia tienen diferentes significados, depende en el contexto. Entonces, la metáfora de ser maldecido y el ser quemada no se refiere a la pérdida de la salvación o al infierno. ¿Por qué? Ya que la salvación no está basada en nuestras obras. Usted tiene que usar los textos claves en la palabra de Dios que habla sobre la salvación para llegar a una definición teológica o conclusión doctrinal teológica de lo que la Biblia enseña sobre esa doctrina. Y de manera repetida en los evangelios, en las epístolas, se nos dice que la salvación no está basada en nuestras obras. Estas palabras se refieren al juicio presente que vendría a los judíos cristianos si abandonaban al Señor y al tribunal de Dios o de Cristo. Le hablé de esto en hace un momento, donde nuestras obras serán juzgadas para recibir o galardones o pérdida de recompensas en el reino venidero. Y si usted quiere estudiar un poco más sobre los galardones y recompensas, hay varios textos que usted puede ver, no lo puse todo, hay varios en el libro Apocalipsis que no tenemos tiempo para mirar, pero Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10, donde habla de la bima o la plataforma
de juicio de Cristo, tomado de la práctica ahí en Corintios. 3. El juicio que vendría a los judíos cristianos si recaían posiblemente se refiere al juicio que vino sobre Israel en el año 70 después de Cristo por Roma. O sea, serían condenados junto con los judíos que fueron perseguidos cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. Tales juicios hacia el pueblo rebelde e incrédulo aparece también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lamentaciones, después de Jeremías, está Lamentaciones, capítulo 2, 3 y 4, donde el uso de la palabra fuego se refiere a la destrucción temporal de Jerusalén y su exilio en Babilonia. O sea, la palabra quemar o fuego a veces no significa el infierno, pero consecuencia de juicio de Dios temporales o aquí en la tierra. También puede haber Hebreos 10, versículo 27 y versículo 29. Entonces la apostasía o el caer o el rebelarse contra Dios en Hebreos. ¿Qué es la apostasía? Es alejarse del Dios viviente. Hebreos 3:12 habla de esto. Recuerde, él dice, tengan cuidado, hermano, que no haya alguien que haga que se aparte, la palabra es apostai, del Señor y pecar intencionalmente contra Dios. Dice, después de recibir el conocimiento de la verdad, Hebreos 10:26. La palabra es rebeldía, como en la Septuaginta. También puede llevar la idea de la infidelidad al pacto por alguien que es creyente, igual que lo hicieron los creyentes del Antiguo Testamento. Aquellos que pecaron como tales recibieron el desagrado y la disciplina de Dios. Entonces la pregunta que yo me hago es esta. ¿Cómo está mi corazón? Eh, yo lo puedo engañar, ¿verdad? Usted me puede engañar a mí. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Me estoy acercando al Señor? ¿O en mi vida siento que me estoy apartando del Señor? Estoy aquí, pero ¿cómo estoy en este momento? En términos de aplicación. Y puede ser que tengamos a alguien en nuestra vida, en su iglesia, o alguien que caminó con Cristo, que hace tiempo que no camina con el Señor, se ha apartado y tenemos que hablar con ellos, si nos permiten, orar con ellos, amonestarles en el Señor. Hay peligro de inmadurez, ¿verdad? Porque la inmadurez nos lleva a punto de dudar y aún de rechazar aquello que en un momento aceptamos en nuestras vidas. Los creyentes que rechazan a Cristo en términos de su infidelidad a Él o en su persistencia en el pecado de la inmadurez han prácticamente cometido apostasía. Le han dado la espalda al Señor y están en peligro de ser juzgados por el Señor. Ejemplos. 1 Corintios 5, 1, 5. Alguno tiene la mujer de su padre, el tal sea entregado a Satanás. Esa frase no se usa por una persona que no sea creyente. ¿Por qué? Porque la persona que no es creyente, que no es regenerada, el padre de ellos es el diablo, ¿verdad? Si usted no está regenerado, usted no conoce al Señor, el Espíritu de Dios no vive en usted. Es solamente una persona que ya conoce al Señor, que como manera de disciplinar su vida para que regresen a Él, son entregados a Satanás. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Y Meneo y Alejandro, los cuales naufragaron en cuanto a la fe. Y cuando estudiamos ese pasaje, es doctrinas equivocadas, falsas que estaban creyendo y les llevó a naufragar en cuanto a la fe. A quienes, fíjense otra vez la frase, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, el que no es creyente blasfema, no conoce al Señor, es ateo, es escéptico, no ha creído en Jesucristo. Es el creyente que puede naufragar, es el creyente que puede dudar, es el creyente que puede caer en la trampa del enemigo y creer falsas doctrinas que entonces los lleva a practicar algo que no glorifica al Señor. El Nuevo Testamento está completo o repleto de ejemplos como este. Las exhortaciones en el libro de Efesios, las exhortaciones en Colosenses están ahí porque cabe la posibilidad que tanto la moralidad o la vida de uno o lo que uno cree como creyente puede ser afectada por el pecado moral, el pecado de la falsa enseñanza. O sea, tenemos que ser celosos por la sana doctrina porque tiene muchas consecuencias.
Si alguno se ha extraviado, dice, y Dios le hace volver, Santiago 5, 19 al 20. Dios usa a una persona y por medio de esa persona, Dios hace volver al creyente que se ha extraviado. Yo creo que Santiago 5 se está refiriendo al creyente a la luz del contexto de Santiago. No se está refiriendo en Santiago 5 a una persona que no conoce a Cristo. Es la persona que conoce a Cristo, que se ha extraviado los caminos del Señor y Dios lo usa a usted o me usa a mí para ayudar a esa persona a regresar al camino de Dios. Entonces, hay muchos casos en la palabra de Dios donde tenemos estos ejemplos de personas que le han dado la espalda, han caído, se han rebelado contra el Señor y es algo que es muy real en la iglesia. De nuevo, si la persona es creyente o no creyente, yo no lo sé, solamente Dios sabe eso. Lo que yo sí sé, y ese es el evangelio que predicamos como seminario, es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es de nosotros. Es la obra de Dios por la cual usted y yo somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Hebreos 10, 35, 36, que a lo mejor viene a la mente suya, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pero nosotros no somos de los que retrocedan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De nuevo, frases que a primera vista usted dice, wow, esto está hablando, amenazando a los lectores que tengan cuidado porque si continúan como van, no van a estar con el Dios en el cielo. Y muchos creyentes al, al leer estos libros o ciertos libros de la Biblia o pasajes de la Biblia, mejor dicho, viven con temor porque no saben si están haciendo lo suficiente para permanecer en las cosas del Señor para que Dios les deje entrar al cielo. Y eso causa legalismo, duda, en lugar de mirar a la obra expiatoria de Jesucristo una vez para siempre por nosotros, miramos constantemente nuestras obras, ¿verdad? Y debemos de producir obra. Y vamos a producir obra como discípulos del Señor cuando nos sometemos al señorío de Cristo y vivimos en el Espíritu. Pero como dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, tenemos que andar en el Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu, vamos a satisfacer los deseos de la carne. La promesa en Hebreos no es lo mismo como el don de la salvación por fe. Es lo primero que quiero decir. Romanos 4, 13 al 16, fíjense lo que dice. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la que, la promesa. O sea, la ley tiene que ver con usted hace esto para tener vida y santificación. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia que viene por la que, por la fe. Porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe para que sea por gracia. Entonces, la perseveración del alma, ahí dice perseveración del alma. Bueno, diferentes textos o traducciones de la Biblia nos dan ese versículo de esta manera. La Reina Valera 60, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. La Nueva Versión Internacional, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. A mi entender, cuando miramos esta frase, los creyentes que le dan las espaldas al Señor o por falta de fe o confianza en el Señor y madurez o por su desobediencia y regresan al mundo, caen en perdición. O sea, pierden algo, pierden o abandonan el propósito para sus vidas en lugar de ser recipientes de las promesas y bendiciones de Dios, tanto terrenales como eternas. Conclusión. Lo cierto es que aunque recibimos libremente la salvación y el perdón de Dios en Cristo por gracia, no obstante,
las bendiciones de nuestra relación con Dios siempre son condicionales, en gran medida, a nuestra fidelidad al pacto de Cristo con su iglesia. Termino en esta noche citando Hebreos 6, 10 al 12. Lo que Dios nos dice aquí y algo que debe de inspirarnos y motivarnos hacia las buenas obras para que el nombre de Dios sea glorificado. Y con la ayuda de Dios perseveremos hasta el final. Que Dios nos encuentre a todos, no recayendo, no pecando contra el Señor, no rebelándonos contra el Señor, no en un estado ya como establecido de inmadurez, sino procediendo a la perfección, a la medida de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Hebreos 6 dice esto: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esa esperanza, a fin de que no os hagáis lentos, perezosos, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, no de la salvación, porque la salvación viene por la fe, lo que acabamos de leer ahora en Romanos capítulo 4, sino las promesas de una herencia de servir al Señor en la eternidad, de lo que Dios quiere hacer ahora en nuestras vidas, de reinar junto con Jesús en el milenio venidero, de los galardones y las recompensas que nos esperan a nosotros para poder servir a Dios para su gloria en la eternidad, si simplemente con la ayuda de nuestro sumo sacerdote perseveramos, continuamos, mirando a Jesús, el cual siendo hijo, amó a Dios con temor reverente y aprendió por medio de sus padecimientos a cómo ser perfeccionado y madurado. Y si tenemos esa perspectiva, siempre recordando que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada en el cielo, nada en la tierra, ni demonios, ni la vida, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8. Si tenemos eso en mente y nos recordamos de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, no tenemos que temer de recaer en nuestra salvación. No porque vamos a perder la salvación, sino porque vamos a perder la bendición de conocer al Señor, de vivir en intimidad con Él, de servir al Señor y de ser bendecido por el Señor aquí en la tierra y en la vida venidera. Así es que, de nuevo, terminamos aquí. Ya son casi las 8:30. Queremos dar algunos momentos para preguntas. La predicación de mensajes es el volumen 4 para aquellos que entraron un poco más tarde, después del anuncio. Empezamos el 12 de junio. Si usted es parte de un centro de estudio, el coordinador debe de informar la cantidad de libros que necesita para su centro esta semana a la hermana Getsi. Y si usted es nuevo o va a empezar nuevo o sabe de alguien que quiere empezar nuevo, también tiene que llenar la matrícula y enviarla a la oficina. Así que esos son los anuncios ya para concluir. Y entonces vamos a parar aquí. Uh, uh, aquí. All right. All right, mis hermanos, ya son casi las 8:30. Preguntas, comentarios que tengan sobre Hebreos capítulo 6, este pasaje. Comentarios, preguntas. Dios te bendiga, pastor. Gracias a usted también. ¿Cómo está, Santo? ¿Cómo está allá en la República Dominicana? ¿Todo bien? Está muy bien, gracias al Señor. Sí, estamos todos firmes en el grupo. Y hoy nos sentimos más que contentos porque
rara vez es escuchado la explicación de esa manera, ese punto de vista bíblico que usted ha expresado esta noche. Es algo muy necesario porque nos ayuda a tener una palabra específica para nosotros dar una explicación completa basada en la escritura y no inventada como muchos lo han hecho, que no, yo he escuchado ese mismo tema, pero que otros no lo han explicado con un fundamento bíblico como hoy lo hemos podido observar en esta clase. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Bendiciones. ¿Alguien más? Mi deseo, pastores, es que usted, cualquier libro de la Biblia, usted lo estudie bien, porque como dije al principio en mis comentarios, usted tiene una gran responsabilidad cuando usted se para delante del pueblo y enseña, lee y explica el texto bíblico, lo aplica. Usted tiene gran influencia sobre aquello que están escuchando. Es una gran responsabilidad. Nos llenamos de temor por la gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Y lo que yo siempre le pido, Señor, si en algo peco o si en algo estoy equivocado, ilumíname para yo entender, Señor, la explicación correcta de la palabra de Dios, porque tanto el hermano Gregorio, el hermano Marlon y yo, que somos los que estamos instruyendo en este momento, el hermano Francisco allá en Nicaragua, que da las clases presenciales, tenemos gran responsabilidad delante del Señor, abrir la palabra de Dios delante de ustedes. Así es que oren por nosotros, porque nuestro deseo es que usted sea fiel a Cristo. Ese es nuestro corazón. Y la delicia de nuestro corazón es saber que ustedes caminan en la palabra, en la verdad del Señor y que le son fieles al Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y es la única intención, el único propósito en por qué hacemos este seminario, ¿verdad? De saber de que ustedes aman al Señor, aman su palabra y aman al pueblo cristiano, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. All right. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, duda, pregunta, algo que quiera aportar? Que bueno, veo muchos hermanos que están presentes en esta noche, tremendo grupo que veo aquí en esta noche, gloria a Dios por ello. Veo a Colombia, mis hermanos en Colombia, que Dios les bendiga ricamente a ellos también. Gracias, Bueno, pastor, igualmente. buenas noches, hermano. Hola, ¿cómo está usted? Mi nombre es Héctor Julio Dijor, Hola, mi de hermano. República Dominicana. Mi pregunta ¿es posible que en algunas iglesias existan, vamos a decir específicamente, pastores que tengan esa deficiencia de madurez, específicamente en el conocimiento? ¿Y qué podemos hacer cuando uno de los miembros, por ejemplo, tiene la capacidad y el pastor no la tiene, la madurez? Tiene la madurez y la capacidad y el pastor no la tiene. ¿Qué podemos hacer con eso? Permanecer muy humilde delante del Señor Amén. Amén. y orar mucho por ellos. Pero llega el momento que también la responsabilidad de un miembro de la iglesia es de hablar con este pastor y con ese siervo sin juicio, con mucha ternura, con mucha humildad, y decirle lo que siente en su corazón. Y eso muchas veces no sucede. Lo que sucede es que el creyente después se marcha de la iglesia y se va para otra iglesia porque no están siendo nutridos en una iglesia local. Pero Amén. primero, guardar nuestro corazón de un espíritu crítico, porque es muy fácil cuando eso sucede y pasa en muchas iglesias, que entonces nosotros como los feligreses, como los miembros de esa iglesia, empezamos a fomentar un espíritu crítico hacia ese siervo que está predicando la palabra de Dios. Y si nos quedamos en esa postura crítica sobre lo que se está diciendo en el púlpito, lo que se está enseñando, lo que no se está enseñando, pero no tomamos pasos para rectificar eso, hablando con ese siervo, entonces creo que caemos en el pecado. Entonces debemos de permanecer en una posición de humildad. Pero Primera Timoteo capítulo 6 habla de reprender a los ancianos, que no lo hagamos ligeramente, pero cuando hay pecado en la vida de un anciano, dice que debemos de acercarnos a ellos con dos testigos.
y con humildad confrontar. Y si hay pecado, entonces ese pastor debe de arrepentirse, debe pedirle perdón a Dios, y aún hacerlo públicamente si el pecado se cometió públicamente, para que los demás aprendan a temer, dice, pero nunca debemos de cultivar un espíritu de crítica, de juicio, y hablar mal de esa persona detrás de otros, sino ir a esa persona y hablar con ellos y básicamente decirle, pastor, le amo mucho, le quiero mucho, pero le quiero decir algo con todo el amor y respeto que usted se merece. A veces siento es que me gustaría conocer un poco más de la palabra de Dios. Quiero ser nutrido más y siento a veces que no estoy recibiendo eso. Si estoy pecando contra usted, pastor, le pido perdón, pero siento que no estamos recibiendo esa palabra que tanto necesitamos y queremos que Dios le use. Y quiero que usted sepa que estamos orando por usted. O sea, algo así, ¿verdad? De manera Amén. humilde. ¿Ok? Muy bien. All right. ¿Alguien Gracias. más? Bien. Bendiciones. ¿Alguien más? Pregunta, comentario, crítica, acusación, condenación, ¿alguna? Buenas noches, Pastor Roger, Dios bendiga. Hola. Te bendiga. Mi nombre es Alina. A veces hago preguntas también. Mi Hola, pregunta, buenas noches para todos. Soy de aquí, de la República Dominicana. Y mi pregunta es, en el caso de Saúl, Saúl desobedeció a Dios. Si una persona desobedece a Dios, también, así un ejemplo como Saúl, está expuesto a perder su salvación. Bueno, de nuevo, hay algunos que sostienen esa posición y dicen que un pasaje como el de Isaú enseña de que uno pierde la salvación, pero si usted se fija cuidadosamente antes de llegar a una conclusión, si se pierde o no se pierde la salvación, ¿qué es lo que pierde Isaú ahí en ese pasaje en el Antiguo Testamento? Él no pierde, no habla de perder algo en el cielo o eternidad con Dios. Lo que se está refiriendo el pasaje es que cuando él descuida su herencia, lo que pierde es la bendición de ser el primogénito y las bendiciones que vienen por ser el primogénito aquí en la tierra. O sea, no iba a ser usado como Jacob fue usado. Entonces, tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice, no menos y no más. O sea, cuando miramos a Isaú, no habla en ese contexto de Hebreos capítulo 12, no hace mención de que Isaú pierde su relación eterna con Dios, no habla de que no va a ir al cielo, eso no se menciona, lo que se menciona es lo que él pierde aquí en la tierra. Y creo que es lo mismo que sucede con el ejemplo de el pueblo de Dios en el libro del Número, que no creyeron a la palabra de Dios, no confiaron en que Dios le dijo, yo lo voy a proteger, yo voy a pelear por ustedes, crean en mí, entren en la tierra prometida. Y en lugar de creer el testimonio de 2 de los espías, creyeron el testimonio de 10 de los espías que tenían temor cuando vieron los gigantes en la tierra y lo demás. Y por esa razón no creyeron a la promesa de Dios. Y Dios les trajo juicio. Pero ese juicio tiene que ver con algo que ellos experimentado aquí en la tierra. Tuvieron que darle la vuelta al desierto 40 años, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que yo creo que está pasando en la Biblia muchas veces es que nos confundimos con consecuencias del pecado de muchas personas y creemos que esa consecuencia tiene que ver con si esa persona va a pasar la eternidad con Dios o no. Y muchas veces la consecuencia de nuestro pecado tiene relación a cosas que vamos a experimentar aquí en la tierra porque desobedecemos a Dios. No tiene que ver con el cielo. El que no va a ir al cielo es aquel que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Lean Juan 3:18, que la persona que es condenada es la persona que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si usted ha conocido a Cristo y ha sido sellado por el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, marcado con el Espíritu Santo, entonces usted tiene a Dios en usted y Dios vive en usted. No creo que uno pueda perder la salvación,
pero de nuevo yo sé que hay algunos en nuestro seminario que esa es la postura. Defiendan su posición, lean los textos bíblicos, levante una teología sólida sobre esa creencia de que uno sí puede perder la salvación, defiéndala de la mejor manera posible y nosotros haremos lo mismo. Y al final, cuando estemos con el Señor, sabremos quién tuvo la razón y quién no la tuvo, ¿verdad? Pero las dos posiciones no pueden ser verídicas. O uno puede perder la salvación o uno no puede perder la salvación, porque no podemos sostener las dos. ¿Ok? Muy bien. Amén, pastor, muchas gracias. Y para terminar, no voy a seguir abundando más, solo que le decía a una persona, la desobediencia trae consecuencias, porque entonces a veces no somos bendecidos por desobedecer a Dios. Algo que tengo claro es eso, que cuando desobedecemos no recibimos la bendición, entramos en los juicios de Dios. Amén, muchas gracias y bendiciones. Sí, en los juicios o en la disciplina de Dios, como dice Hebreos 12, que al hijo que él ama, él disciplina, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermanos, ya son las 8:40, casi 8:40, se nos ha ido un poco el tiempo. Si tiene alguna otra pregunta para mí, trataré de responderla de la mejor manera posible. Si no sé la respuesta, le digo no sé la respuesta y haré un poco de tarea para buscar las respuestas. Pero que el Señor les bendiga ricamente en esta noche. Vamos a orar y despedirnos entonces hasta la semana que viene, cuando la clase va a ser pregrabada. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Señor, gracias por este libro de Hebreos, un libro precioso, pero bastante difícil de interpretar. Pero gracias porque tú nos ayudas y te pido que tú bendigas a cada siervo, a cada maestro de la Biblia, a cada pastor, a cada uno de los que tenemos responsabilidad de enseñar tu palabra, que seamos fieles, Señor, en el estudio, en la interpretación y en la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por los pastores ancianos que me escuchan esta noche. Gracias por cada líder. Gracias por cada iglesia, denominación representada en esta noche. Bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que sufren, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando problemas familiares, problemas de salud, problemas personales. Señor, que vamos a acudir a ti, porque tú nos entiendes, tú pasaste grandes pruebas en tu vida y tú nos entiendes, Señor, cuando somos tentados, cuando somos afligidos, cuando pasamos por momentos bien difíciles en la vida, Señor. Pero ayúdanos como hizo Jesús a confiar en ti, depender en ti, tener el sentir de que, Señor, me entrego en tus manos y tú harás. Así que gracias, Padre mío. Te alabamos y bendecimos. Gracias por esta noche. Y es en el nombre tuyo que oramos estas cosas. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Y buenas noches a todos. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Bye bye. Gracias.